vamos a leer del verso 4 al 12 para dar comienzo. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí lo tenemos, ¿verdad? Hechos 8. Y dice así la palabra del Señor. Ustedes me siguen con su vista. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, porque creyeron en el Evangelio que Felipe les predicó. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Dios mío, en esta hora dándote gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa alabando y glorificando tu nombre. Ahora, Señor, que vamos a compartir tu santa y bendita palabra. Pido, Señor, que tú tomes control de este tiempo, Padre Santo, y de nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, estar atentos a escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy en esta tarde. Te damos gracias, Señor, aleluya, por lo bueno que has sido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y estás haciendo cosas maravillosas en nuestros medios. En tus manos me encomiendo y en tus manos encomiendo esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El tema de esta tarde, amados hermanos, es el poder del Evangelio. Amén. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder? Amén. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene poder? Amén. Para los que no creen, pueden ir a Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice: ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, amados hermanos, no es cuento de hadas. No es algo que se le ocurrió a cualquier bobo. No. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para el que cree. Amén. Porque no me avergüenzo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo a los romanos. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Usted sabe quién era el apóstol Pablo. Amén. Uno quizás parecido a nosotros en el pasado, religioso, matón, de mala reputación, contrario al Evangelio, perseguidor de la iglesia, mas ahora es el gran apóstol Pablo. Amén. Y él ahora dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree.
Y luego especifica, dice, al judío primeramente y también al griego. A los de Tijuana como a los de Mexicali. A los de México como a los guatemaltecos, salvadoreños, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, La Paz, Lima, Santiago, Puerto Rico y todo eso. No digan nadie huele más barato, porque eso ya quedó atrás. Amén. Para todos es el poder del Evangelio. Para cuantos creyeran en él. Y ese poder nos llegó a nosotros. Y es por eso que ahora alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Hermano, la alabanza terminó. Amén. Los cantos terminaron. ¿Les gustó el canto que canté, hermanos? Amén. Si no, no le vuelvo a cantar. Si no dicen amén, no vuelvo a cantar. Esos cantos son de nuestro himnario oficial de la Iglesia de Dios, que hemos cantado por años. Amén. Lo tenemos guardadito, pero aquí está, por lo menos aquí lo tenemos. Miren, ahí lo tiene el hermano José, como un adornito ahí. De vez en cuando se nos antoja un canto de esos, son bonitos todos. ¿Y sabe quién hizo que esos cantos se escribieran? El poder del Evangelio. Amén. Porque si el Evangelio, amados hermanos, no hubiera llegado a estos hombres que escribieron este montón de cantos hermosos que hay aquí, no se hubieran escrito. Son cientos de himnos que hay ahí. Porque un día a los gringos americanos, que de vez en cuando nos expresamos de esa manera, aunque son nuestros hermanos, se les ocurrió, bendito sea Dios, creer en el poder del Evangelio. Amén. Por ende, Dios los tocó para inspirar esos cantos que ahora tenemos allí. Decíamos, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en él. Y es a través de ese poder, amados hermanos, que nosotros podemos ver almas nuevas, almas cambiadas, almas transformadas. Aunque déjeme decirle que este siglo malo posiblemente siga perdurando, la maldad en este siglo que estamos viviendo, pero aún cuando más se aumenta la maldad, abunda la gracia del Señor. La gracia de Dios, amados hermanos, abunda para salvación. Amén. Y yo doy testimonio de ello. Porque el día que el Señor me alcanzó, yo jamás pensé que me iba a convertir, pero el Señor me alcanzó. Amén. Y es por eso que ahora, amados hermanos, estamos sirviendo al Señor y lo hacemos con gozo, con alegría, porque déjeme decirle, es mejor estar con el Señor que estar alejado del Señor. Decía que este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, es un tiempo malo, donde hay muchos religiosos, hay muchos falsos mesías, hay muchos mentirosos, como dice la palabra, que llevarán a muchos y engañarán a muchos. La guerra espiritual que estamos viviendo, déjeme decirle, es algo que no crea usted que va a terminar mañana, no. Esto aún se va a poner más difícil, se va a poner más duro. ¿Por qué? Porque la maldad, amados hermanos, está sobrepasando los límites en estos tiempos. Amén. Sin embargo, los estudios bíblicos nos enseñan, en verdad que, amados hermanos, habrá un intensivo, el mal será intensivamente más y más al final de esta era. Pues Satanás sigue siendo el Dios de este siglo. Amén. Pero también debemos entender que Dios, amado hermano, hasta hoy no nos ha abandonado. Él sigue siendo Dios.
En realidad el reino de Dios, amado hermano, ha invadido este siglo. Satanás ha sido vencido. El reino de Dios, amados hermanos, en Cristo ha creado la iglesia. Y la iglesia está actuando en este mundo. Y a través de la iglesia se está cumpliendo la palabra. El evangelio está siendo predicado. Las almas se siguen salvando. Los enfermos se siguen sanando. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo ha invadido también este siglo. Y el reino de Dios sigue haciendo su voluntad aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Testimonio de ello, amados hermanos, son esas 6 personas que bautizamos ayer. Amén. Y eso es para alabanza de Dios. Todo cristiano, amado hermano, que ha tenido la experiencia de la salvación debe convertirse en un testigo fiel del poder del evangelio. Amén. Un testigo fiel, una persona que predique, una persona que hable de lo que Dios ha hecho, de las maravillas del Señor. No podemos callarnos, amado hermano. Si realmente tú eres salvo, el Señor te ha alcanzado a través de su palabra, tú no puedes callarte de decir lo que el Señor ha hecho en ti. Porque yo sé que el Señor ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Amén. El Señor ha hecho cosas grandes. Nos ha sacado, amados hermanos, de lugares donde nosotros realmente estamos bien hundidos, pero que por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y porque la palabra del Señor es poder para el que cree. Amén. Amén. Un día nosotros creímos y el Señor nos hizo libres. Aleluya. Amén. Y el Señor sigue liberando porque el poder del evangelio es vigente hasta ahora. Amén, amén. ¿Cuál era su situación? ¿Cuál era la mía? Amén. De allí nos sacó el Señor. Y hoy mismo también el Señor puede sacarte a ti, que estás aquí escuchando. Si tuvieras alguna situación que tú digas, es que no puedo. Déjame decirte, tú no puedes. Pero Dios puede. Amén. A través del Espíritu Santo. Hay gente que uno le habla de evangelio y dice que yo no creo que pueda cumplir. Nunca vas a cumplir. Porque tú eres débil. Pero Dios sí cumple. Y Él ha prometido darnos vida eterna. Él ha prometido salvarnos. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Amén. Así que, amados hermanos, si nosotros vemos, digamos, el verso de Romanos 1:16, ese poder de Dios es para todos, para el que cree, para todo el que ha creído. Ahorita vamos a estar viendo acerca de el ministerio de un diácono, porque de repente uno piensa y cree de que la predicación del evangelio es solamente para los líderes de la iglesia, iniciando por el pastor, la mesa directiva, los sugieres, los líderes. Hermano, la predicación del evangelio es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Tenemos que dar de gracia, como dice la palabra, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Muchas de las veces nuestros familiares no son salvos todavía, porque nosotros lamentablemente nos hemos detenido y no hablamos de las maravillas que Dios hace. Muchas veces hablamos más de los problemas, incluso de lo que pasa malo en la iglesia, pero no hablamos de las maravillas que Dios hace en la iglesia. Si nosotros llegáramos a casa con el inconverso y decirle, mira, la hermana Julana, el hermano Julano testificó que por la oración de la iglesia su cáncer fue sano, esa persona va a creer en Dios. Pero si llegamos a decirle otras cosas, si tantita ánimo tenía de querer buscar a Dios, lo vamos a alejar aún más. Felipe, por ejemplo,
Y no voy a hablar de Felipe el apóstol, sino de Felipe el diácono. Aquel que eligieron, ¿se acuerdan cuando hubo una elección de 6 para servir a las mesas? De ese Felipe, uno de los diáconos. Felipe no era apóstol, era un diácono. Esto lo encontramos en Hechos, lo que leímos, Hechos 8, de 4 al 12. Era un diácono que tenía el ministerio de evangelista. Predicó en Samaria, rompiendo por el poder del evangelio todas las enemistades raciales. Oiga lo que hizo Felipe. En el verso 5 dice que predicó a Cristo. No hablo de religión. Ese es un problema que a veces pasa. Mucha gente se dedica, no que mi iglesia es mejor, no que mira que esto. Hermano, el único bueno es Dios. Amén. La iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. Amén. Y a ese tenemos que predicar. No predique, mira, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. No, hermano, olvídese de eso. Eso es religioso. Amén. El que salva es Jesucristo. Amén. Y a ese tenemos que predicar. ¿No fue ese el que predicó Pedro en la enseñanza? A ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y dice la palabra, decía que se compungieron, se conmovieron, aleluya, por el poder de la predicación de la palabra. Dice la palabra que predicaba, hablaba la palabra, no hablaba de sí mismo. Aquí verso 5 dice, miren, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Amén. No hablaba de otra cosa, ni de lo que iban a comer, sino de... Segundo, les ofrece señales y milagros. Amén. Verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermano, la gente cuando se dé cuenta de lo que el Señor está haciendo en nuestros medios, déjeme decirle, van a venir y van a creer. Pero para ello hay que decir lo que el Señor está haciendo. Amén. No podemos quedarnos callados. Cuando el Señor haga algo en su vida, amado hermano, haga algo en un familiar suyo, dígalo usted a la gente que eso alaba a Dios. Y eso hará que la gente venga. Esto estaba haciendo Felipe. Los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían y los paralíticos se levantaban. Los endemoniados eran libres también. Hermano, yo creo que no hay mayor cosa que ver a una persona que viene realmente mal a la iglesia y que la iglesia ore por ellos y que de aquí salgan caminando como si nada. Amén. Y déjeme decirle, y eso pasa mucho a veces. Hay hermanos que vienen aturdidos, amados hermanos, emproblemados. Y cuando vienen al altar, creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, y Dios toca a alguno de ustedes para orar por él, ese hermano sale diferente de aquí. Sale en bendición. Sale con una nueva motivación, con una nueva esperanza, con un nuevo ánimo, con un nuevo deseo de seguir adelante. Amén. Porque eso es lo que hace el poder del evangelio. Los endemoniados eran libres, los paralíticos eran sanos y los cojos también eran sanados. Todo esto, amados hermanos, era para demostrar que Cristo había venido a destruir el poder del diablo. Déjeme decirle, hermano, donde entra el evangelio, los demonios y los malos espíritus se van. Amén. Cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, aleluya, de nuestro hogar, déjeme decirle, en ese hogar tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Porque cuando Cristo entra, Él limpia la casa. Él toma hasta un azote. Amén. Para sacar a los que están estorbando allí. Amén.
amén. Así que, amados hermanos, el Evangelio tiene poder, amén, para todo aquel que cree en él. Poder para sanar, poder, amados hermanos, para levantar incluso a los muertos, sin importar cuál sea la enfermedad. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Dice la palabra que la gente escuchaba unánimes a Felipe, verso 6. Y que no solamente eso, sino que se sentían motivados por el Espíritu al oír a Felipe. Y dice que la gente creyó. Amén. Creyó al mensaje que Felipe predicaba. Es que no hay mejor cosa, más hermanos, que testificar de lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Quién éramos y quiénes somos ahora? ¿Dónde estábamos y dónde nos tiene el Señor ahora? Amén. El Señor ha sido bueno, ¿no? Amén. El Señor ha sido bueno. Mire, yo en El Salvador ni bicicleta tenía. Y aquí el Señor me ha permitido comprar como 3 carros. 0 millas. Bueno, con el primero que empezó fue con la Honda Pilot. 2006. Y gracias a Dios que se pagó. Amén. $40,000 costó esa camioneta. Y se acabó de pagar. Primer carro del año. Pero antes de eso había tenido carritos usados. El primer carro del año que compré fue un Toyotita del año 74, quiero decir. Apenas me llevaba el carrito. Era de 4 cambios, pero ya le entraban solamente 3. O sea que la primera se caía. Ahí tenía yo que andarlo cuidando la palanca en segunda. Así lo levantaba en segunda. Ya una vez entrando en la segunda, entraba la tercera y la cuarta. Pero déjame decirle, mire, qué bendición. Dios me permitió comprar ese primer carrito cuando yo llegué a este país. $375. Lo tuve 3 años. Y lo vendí en $375 después de 3 años. Mire qué agradecido el carrito. ¿O será que el vendedor era bueno para vender? No se sabe. Pero hermanos, quiero que entendamos pues que el poder del Evangelio hace cosas maravillosas. Hace cosas grandes al que le cree a Dios. Dice que había gran gozo en Samaria. Verso 8. Había gran gozo. Pero ¿cómo no iba a haber gran gozo, no hermanos, al ver la gente que los enfermos eran sanos? Al ver la gente que los paralíticos se levantaban, bendito sea Dios. ¿Cómo no va a haber gozo en un lugar así? Al ver cómo Dios estaba obrando, bendito sea Dios. Los enfermos eran sanados, los oprimidos eran libres. Los hogares, amados hermanos, de estas gentes eran bendecidos. La escasez se iba porque había bendición de Dios. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Y por último, esta gente, después de que creían, se bautizaban, que fue lo que hicimos ayer. Amén. Como resultado, vamos a hablar del poder de Dios, obrando a través del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Oiga bien, esto no infundía en la gente melancolía o sentimientos de tristeza, sino más bien gozo, porque el Evangelio es poder de Dios al que cree. Amén. Hay que creer. Y eso fue lo que les habló Felipe. Y la gente creyó. Bendito sea Dios. Levántate, le dice un ángel a Felipe. Levántate, ve al sur. Verso 26. El Señor guiará, amados hermanos, con seguridad
por el mejor camino a todos los que le siguen con sinceridad por el buen camino. Y déjeme decirle, hablando de esto, no hay mejor cosa que ser guiados por el Señor. Hermano, cuando nosotros somos guiados por el Señor, déjeme decirle, cada paso que damos es firme. Cada acción que hacemos es buena. Cada proyecto que nos proponemos, déjeme decirle, será para bendición, porque somos guiados por el Señor. Esto pasó con Felipe. A Felipe se le dijo, ve por aquí, y él obedeció. Es la palabra que Felipe se levantó, verso 27, y fue. Y aquí las metas y propósitos del Evangelio se empezaron a cumplir. Bendito sea Dios. Hermanos, el mundo necesita, el mundo en el cual vivimos nosotros hoy, necesita, como aquel etíope, el eunuco, la palabra de Dios. El etíope, dice la palabra, que era un funcionario, pero no perdía el tiempo. Y dice la Biblia que iba leyendo la palabra pero el problema era que él leía, pero no entendía lo que leía. Pero por eso el ángel le dijo a Felipe, ve por este camino, porque Dios sabía que allá había alguien necesitado. Aleluya. Y hoy en día Dios sabe dónde está la necesidad. Amén. Y usted y yo hemos sido llamados para suplir esas necesidades, para ver dónde está la necesidad y no quedarnos solamente viendo de brazos cruzados, sino echar manos sobre ella. Amén. Dice que este hombre iba leyendo la Biblia, pero el problema era que él la leía, pero no entendía lo que leía. Amén. No entendía. Cuando leemos la Biblia, hermanos, debemos preguntarnos si realmente estamos entendiendo lo que leemos. Amén. Dice la palabra que este hombre iba leyendo. Mire aquí la palabra del Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y mire, cuando hay necesidad, amado hermano, este hombre es un necesitado del conocimiento de Dios. El etíope dice que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carruaje que él iba. Amén. El pasaje de la escritura que leía dice, es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Esto era lo que iba leyendo el eunuco. Amén. Ahora Felipe es enviado por el Espíritu de Dios para decirle, ¿sabe qué? Está hablando de ese Cristo que un día fue crucificado, pero que ya resucitó y vive. Y que si tú lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Pero que después de que lo aceptes, también tendrás que bautizarte. Amén. Bien, por eso es que hay gozo en mí, porque fueron 6. Mi hermano nomás tiene 5, pero no estoy mencionando 6. Hay personas que tienen 6 dedos, pero yo no. Ni los quiero. Hoy es fenómeno, ¿verdad? Cuando son 6. Amén. El mundo entonces necesita, como el etíope, amados hermanos, la palabra de Dios. Necesitamos personas, amados hermanos, que estén dispuestas para llevar la palabra del Señor. Y esto es decirle, amado hermano, esto es para todos nosotros. Y esto es para que nosotros, amados hermanos, lo hagamos en todo lugar donde nosotros nos movemos. En el trabajo la gente tiene que saber que yo soy un hijo de Dios. Amén. En la escuela, los que van a la escuela, la gente tiene que saber. Amén. Yo hablo con Mateo y de repente digo, Mateo, siempre que puedo lo aconsejo. Amén. Y a veces le hablo con él y digo, Mateo,
y a ti no te han ofrecido por ahí eso que ofrecen así los muchachos. Ellos saben que soy cristiano. Es la respuesta que me da. Y cuando me dicen, ¿quieres? No lo necesito, gracias. Amén. ¿Sabe, hermano, qué me enseña a mí eso? Que él no se avergüenza de decir lo que es. Amén. Pero lamentablemente hay mucha gente que se avergüenza. Incluso a veces ya uno adulto se avergüenza. Hermano, uno se avergüenza cuando realmente no ha sido libre totalmente. Pero cuando usted ha sido libre por el poder del Evangelio, déjeme decirle, usted no se puede avergonzar de llevar su Biblia en su mano. Usted no se puede avergonzar de llegar a un restaurante y darle gracias a Dios por los alimentos, porque usted ha sido una persona libre totalmente. Usted ha sido transformado por el poder del Evangelio. Cuando alguien se avergüenza de esto, es que todavía no le ha amanecido. Necesita venir a Cristo. Necesita reconciliarse con el Señor. Felipe no era un apóstol, era un diácono. Amén. Pero mire lo que estaba haciendo por el poder del Evangelio. ¿Cuántos Felipe necesitamos hoy en día, más hermanos, en la iglesia? Necesitamos muchos para proclamar el Evangelio, para decirle a la gente que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio, aleluya, trae salvación y vida eterna. Cada uno de nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados para dar por gracia lo que de gracia hemos recibido, para decirle a la gente, al nuevo creyente, que vale la pena servir a Cristo. Porque mire, hay mucha gente que viene a la iglesia, se convierte, pero no escucha de nadie un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y sabe para qué sirven los testimonios? Para aumentarle la fe al oyente. Amén. Amén. Para decirle a la gente, ¿sabes qué? Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Mira, yo era esto y esto, y empieza uno a decirle a la gente. Y de ahí el Señor me sacó. Amén. Yo hacía estas cosas malas, pero me di cuenta por la palabra que no tenía que hacerlos. ¿Y sabe qué? Y de esa manera estamos compartiendo el Evangelio. Estamos predicando la palabra. Estamos compartiendo el poder de Dios. Tenemos que llevar al nuevo creyente, amados hermanos, a un compromiso firme y duradero con el Señor. Miren lo que dice versos 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Esto me gusta, amados hermanos, de la palabra. Le dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren, nosotros, la Iglesia de Dios tiene un curso de enseñanza para los nuevos convertidos, que es lo que dimos de enero hasta junio, no sé si se recuerdan. Todo eso es enseñanza de la Iglesia de Dios. Y lo hicimos. Y cuando terminamos y estamos a punto de bautizar, había gente que no sabía. Alguien me dijo, hermano, ¿y cuándo le va a dar las clases a los nuevos convertidos? Hermana, pues es lo que estaba dando estos 6 meses, desde enero hasta junio. Ah, mire que no nos dimos cuenta. ¿Dónde estuvieron? O sea que vinieron a la iglesia, pero la mente estaba en la olla de frijoles en la casa. Qué bueno que esa persona no está aquí, ¿eh? Gloria, por eso lo dije. Gloria a Dios, aleluya. Pero mire, no. Ahora, hasta que tenga ese curso va a ser bautizado. La pregunta es, ¿tendría tiempo Felipe para darle el curso a este eunuco? No, se apenas iban por el camino. Amén. Pero en él había la necesidad, como la hubo en mí, ya les dije. Y yo vine al pastor, el pastor, yo quiero que me bautice. ¿Sabe por qué? Yo tenía que salir de punta a punta del país, de fronteras con Honduras, el Amatillo, hasta fronteras de las Chinamas con Guatemala, a una trabajada. Y estábamos viviendo un tiempo medio peligroso. Y como yo estaba recién convertido y en ese fuego de Dios que a uno lo quema, gloria al Señor, yo le dije, pastor, yo quiero que me bautice, porque en este viaje yo no sé si voy a regresar. Y si regreso, gloria a Dios, pero si me muero yo quiero irme bien.
Y el pastor me dijo, amén, hermano, vamos a hacer. Y él agilizó las cosas. Y mire, hermano, qué bueno donde hay siervos así. Porque escucharon lo que dijo el hermano Benji ayer. ¿Para qué ir tan lejos a bautizar a una persona? Hermano, una persona vale mucho para el Señor. Amén. Y lo mismo da bautizar a 1000 que bautizar a uno. Hay fiesta en los cielos. Y Dios bendiga a los siervos de Dios. Amén, que se disponen. Porque hay quienes, no, hermano, pues mire, vamos a esperar a ver si pasa. No se preocupe, Dios lo va a guardar. No. Al que tiene sed hay que darle agua. Al que tiene hambre hay que darle de comer. Entonces, amados hermanos, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dios bendiga a Felipe. Dios bendiga a los Felipes, perdón. A los Felipes. Y a las Felipas también, porque hay Felipe, ese nombre es para los dos. ¿Alguna vez conocieron alguna Felipa ustedes? Felipa. Aunque algunos dicen Felipe, pero no es Felipe, es fe con F. Oye, hermanos, ¿existirá el nombre de Felipe? Sí, sí existe. Tal vez, bueno, si existe Procopio y todas esas cosas. O Nicanor, ya ven, todo eso existe. Bueno, Felipe dijo, si crees de todo corazón, oye, si este venía creyendo desde hace mucho, amén. Pero Felipe tenía la razón, porque mire, al nuevo convertido hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo con la palabra. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la clave para la salvación. Entonces dijo Felipe, dile al chofer que pare este carro. Mandó parar el carro y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice la palabra que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Este Felipe andaba en el fuego de Dios. Mire qué tremendo. Hermano, no se sorprenda usted cuando el Señor, o hermano o hermana, cuando de repente el Señor le mueva de un lugar para otro. Oiga, de repente usted está en Garden Grove y cuando se encuentra en Fullerton. Señor, ¿qué pasó aquí? Dios lo hizo con Felipe. Amén. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Oiga, qué tremendo. Esto fue como si fuera un espíritu, Felipe. Pero ¿qué pasó? Ya no vio más a Felipe el eunuco, pero dice que él siguió su camino gozoso. Aleluya. Aleluya. Hermano, no hay mejor cosa que seguir al Señor con gozo. Amén. Contentos. Aleluya. ¿Y sabe qué trae eso? El poder del Evangelio. Aleluya. Y cuando obedecemos al Señor y en obediencia vamos a las aguas. Amén. Dice que este hombre siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró, dice, en Azoto. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que llegó a Cesarea. Mire qué hermoso, hermano. El Evangelio del reino de Dios es el anuncio que Dios ha hecho y hará. Es la victoria sobre sus enemigos. Es el Evangelio de la esperanza. El Evangelio del reino contiene, amados hermanos, un mensaje poderoso. Anuncia que Cristo ha venido, que Cristo ha vencido a los enemigos del alma del hombre. Amén. Amén. Los estudios bíblicos y prédicas cristianas nos enseñan que la victoria de Cristo significa que ninguno que reconozca su señorío necesita permanecer en esclavitud. Ya no más. Ya no. El Señor ya nos hizo libres. Ya nos ha hecho libres de la esclavitud de la muerte y del poder de Satanás. Satanás está vencido. Cristo le venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, usted y yo
Somos victoriosos. Tenemos la victoria porque estamos en Cristo. El Evangelio del Reino es un mensaje maravilloso de la libertad y del poder. Es el mensaje que necesita, amado hermano, desesperadamente ser escuchado por aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y déjeme decirle, hay mucha gente. Hoy mismo, usted que está aquí, hermano y hermana, si usted que es creyente ya, que está viniendo a la iglesia por algún tiempo, todavía no ha experimentado ese gozo, ese poder, el Señor está aquí. ¿No se pudo arreglar eso, güey? No funciona. Gloria al Señor. El poder del Evangelio, amados hermanos, sigue vigente hasta hoy. Pero hay que creer en Él. Hay que creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si usted está caminando con el Señor, amado hermano, bien, yo le animo y le felicito. Y le digo, ¿sabe qué? No se detenga. No pierda la fe. Vamos adelante. Pero si hubiese alguien aquí que diga, yo no estoy muy seguro de ese poder del cual el pastor está hablando, yo le animo a venir a los pies de Cristo. Yo le animo a reconciliarse con el Señor y pedirle al Señor perdón. Hay perdón en la cruz para todo aquel que viene a ella. Hay perdón en Cristo para todo aquel que viene a Él. Habrá alguien que diga, pues yo quisiera reconciliarme con el Señor. Tú que quizás entiendes de que no estás caminando bien con el Señor por más que te escondas. Tú puedes esconderte en decir, mire, pero es que esto, pero es que aquello. Poner miles de pretextos que quieras. Pero si no estás bien con Dios, Dios lo sabe. Y más te vale que te arregles con el Señor. No hay peor cosa que ser desobediente. Amén. Los hijos que son obedientes con sus padres, los padres están contentos con ellos, agradados con ellos. Pero con el hijo que es desobediente, el padre sufre. No que no lo quiera, pero el padre sufre. Cuando ve que uno le dice al hijo, hijo, pero mira, hijo, y el hijo siempre hace las cosas mal para llevarle la contraria al padre. Pero déjame decirte, así es Dios. Dios es nuestro Padre amoroso. Y Él nos ha amado desde antes que nosotros naciéramos. Pero cuando nosotros hacemos algo en contra de lo que aquí está escrito, papá se entristece. Papá se entristece. Y por último, no solo se entristece, sino que se enoja. Y nosotros estaríamos bajo esa ira del Señor. Pero el Señor está aquí hoy. Y Él te dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y dice la palabra del Señor, que a los humildes Él los bendice. A los humildes Él los exalta. Pero que al que es altivo de corazón, Dios lo ve de lejos. ¿Cuántos quieren que Dios los vea de cerca? Amén. ¿Cuántos quieren ser exaltados por el Señor? Amén. Mantengamos una postura humilde para con Dios. Una postura de obediencia a su palabra. Damos gracias a Dios, hermanos, por lo que pasó ayer, los bautismos, una bendición, y gracias por lo que el Señor está haciendo. Inclinen sus rostros. Vamos a orar para despedirnos antes de que se ponga más calientito. Todos pasen al comedor, agarren su pedacito de sandía, yo creo que hay para todos, para que se desquiten tantito el calor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día por la bendición que nos has dado. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por tu pueblo, por cada uno de tus hijos que hemos estado aquí. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria por lo bueno que eres.
Pido, Señor, que nos sigas guardando y ayudando, fortaleciendo. Bendice, Padre Santo, a tu pueblo. Enséñanos, Dios mío, a reconocer que tú eres Dios y que sin ti nosotros no somos nada. Y que alejados de ti, Señor, estamos perdidos. Pero que si nos acercamos a ti, Padre, lo tenemos todo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Premia, Señor, el esfuerzo que han hecho para estar en esta tarde en tu casa. Despídenos en paz, Señor. Regrésanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos en el camino para que podamos llegar con bien y descansar en paz esta tarde. Te doy gracias, Padre Santo, por la bendición que nos has dado hoy. Por la bendición que nos diste ayer, Señor, de bautizar a 6 nuevos miembros para esta iglesia. Bendigo a cada uno de los hermanos que colaboraron con lo económico, con su trabajo físico. Y gracias a los hermanos que nos apoyaron en todo. Señor, gracias. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludarlos unos a los otros en el amor del Señor y estamos despedidos.